cuando el Señor Jesucristo nos quiere hacer que entendamos la importancia de la palabra de Dios. Mateo 4. Vamos a leer, hermanos unidos, y después haremos una oración. Mateo 4:4. Vamos a leer para entender un poquito. Vamos a leer todo, es lo único que vamos a leer. Y lo demás solamente será explicado. Busque Mateo 4. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, por eso comienza el Nuevo Testamento. 4 del 1 al 4. Y nos ponemos de pie, hermanos, para dar lectura y hacemos una oración. Por favor, hermanos, vamos a ver. 4 del 1 al 4. Dice así, si ya lo tienen, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, Señor Dios, en este momento encomiendo en sus manos su palabra, rogándole, Señor, que cada uno hoy entendamos, Señor, la importancia que ella tiene. Señor, sin tu palabra no tenemos nada, Señor. Haznos comprender, Señor, que estamos vacíos, que estamos completamente a disposición del enemigo, Señor, si tu palabra no está morando en nuestro corazón. Por eso le pido en este momento para que nos dé entendimiento, que usted quite cualquier pecado, cualquier cosa que pudiera estorbar, a fin de que tu palabra, Señor, pueda llegar sin ningún problema a lo profundo de nuestro corazón y que allí permanezca, Señor, que el diablo no logre robarla. Pero todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego. En el nombre bendito del Señor Jesús, por quien pido todo esto, en tu santo nombre. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Hermanos, aquí tenemos, hermano, allí el pasaje que el Señor está utilizando, no lo vamos a buscar, pero si algunos quisieran tomar nota, está en Deuteronomio 8:3, donde el Señor está diciendo ese pasaje que está haciendo referencia, cuando Él dice ahí, Él respondió y dijo, escrito está. Y si uno diría, ¿dónde está escrito? En Deuteronomio 8:3. Ahí está escrito esta palabra: no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, tengan cuidado, porque cuando usted esté pasando una necesidad, o esté en necesidad, o esté en debilidad, es cuando el enemigo más le va a atacar. Él sabe cuándo va a atacarnos. Recuerdo eso que a mí me estremece, porque decía un hermano que el depredador, que anda, es decir, el animal que anda buscando una presa, anda buscando comida, ve la manada y no busca los animales más fuertes, ve aquel que está allá, que no se mueve, que a lo mejor está enfermo, está quebrado de alguna patita o algo, y se lanza sobre esa presa. Hermano, por esa razón usted y yo no debemos de descuidar la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, y yo creo, hermano, que sería imposible que alguien aguante tanto. Imagínense 40 días y 40 noches. Note, hermano, 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo no había probado alimento, por lo cual dice la Biblia, Él tuvo hambre. Y recuerde, cuando usted esté pasando un momento de debilidad, ¿y sabe cuándo viene la debilidad? No solamente cuando usted está enfermo. La debilidad viene cuando usted no está en contacto con la palabra de Dios. Es cuando viene la debilidad, cuando usted no está en contacto con la bendita palabra de Dios. El consejo de Dios o la orden de Dios es que la palabra de Dios, según el Salmo 1, debemos de meditar en ella de día y de noche. De día y de noche. Y según Deuteronomio capítulo 6, debemos de repetirlas a nuestros hijos, a levantarnos,
al andar por los caminos, dice al acostarte, es decir, en todo tiempo debe estar. Y por si fuera poco, dice, instruye al niño en su camino, dando a entender, hermano, que la palabra debe ocupar un lugar importante en el hogar. Si no está ocupando un lugar importante, lamentablemente, hermano, el enemigo está haciendo de las suyas, el diablo. El diablo va a hacer de las suyas, hermano, porque lo único que el diablo no puede luchar es contra la palabra de Dios. Es el único, hermano, la palabra, contra la palabra de Dios, el diablo no puede. El diablo no puede, pero fácilmente va a engañarnos cuando usted y yo ignoremos la palabra de Dios, hermano, porque el diablo sabe usar la palabra de Dios. Él usó el Salmo 91, si usted leía ahí, dice, el mismo diablo le dice, porque escrito está, ahí mismo en la lectura. Hermano, el diablo conoce la palabra de Dios, y muchas veces, hermano, los versículos nos va a hacer que los malentendamos. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos bien la palabra de Dios y creerla. Por ejemplo, la Biblia habla de cuando Pedro no había pescado nada, y ahí se ve, hermano, yo quiero hablarles solamente ya de los beneficios de la palabra de Dios. Cuando Pedro y sus compañeros no habían pescado nada, llega el Señor Jesucristo y le dice, echar la red. No sin antes haberles dicho, boga mar adentro. Esto nos habla, hermano, que debemos hacer más. No debemos estar contentos con lo que decimos o creer que estamos haciendo mucho. No, ya es mucho que haya venido ahorita. No estamos haciendo nada. Falta todavía. Toda la noche ellos habían estado trabajando, pero él dijo, más en tu palabra echaré la red. ¿Sabe, hermano? Pudiera ser que en su vida usted no haya conseguido nada, porque usted lo ha hecho sin la palabra de Dios. Créanme, y hermano, yo lo he visto, que cuando usted y yo confiamos en la palabra de Dios, aún lo poco que usted tenga, Dios se lo va a hacer rendir. O aún aunque no tenga nada, y usted dirá, pero ¿de dónde salió eso? Pero cuando usted y yo estamos en la palabra de Dios. Él le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada, no tenemos nada, mas en tu palabra echaré la red. Hubo otro hombre, si alguien quiere anotarlo, no le estoy diciendo que vaya, pero está en Lucas 5:5, no lo busque, solamente se lo diré si alguien lo quiere anotar. Está en Lucas 5:5, donde el Señor Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Segundo, ese sí quiero que lo veamos, hermano. Vamos a Juan 4, ¿no? Porque en lo personal este texto me gusta mucho, ha sido de mucha bendición, y eso es lo que nos hace falta, hermano, a nosotros. Nos hace falta cuando, hermano, usted y yo confiamos en la palabra de Dios. Juan 4, el Evangelio de Juan, del 50 al 53, solamente ese veremos, ¿no? 4:50 al 53. Y goces, hermano, y yo diría, hermano, que qué bueno, hermano, que los que apuntan, ojalá lo anotaran, hermano, o lo marcaran en su Biblia, hermano, no sé, pero al menos a mí me ha sido de mucha bendición esto, hermano. Miren, 50 al 53, ¿están ahí? Bueno. Dice, léalo, dice. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre que dio la palabra, Jesús le dijo, se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dijo la mujer. El padre entonces entendió que aquella era la hora y que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mi pregunta, hermano, es ¿por qué hoy en día no suceden cosas como estas? Y la respuesta es clara, porque no se cree a la palabra de Cristo. No se cree a la palabra del Señor Jesucristo. Inmediatamente, hermano, y no digo que es malo. Inmediatamente usted dice, ay, bueno, mi hijo está enfermo, el número del doctor.
Y no digo que no, hermano, pero al menos yo diría, hermano, que deberían de ponerse en oración. Ponerse en oración confiando en la palabra de Dios. Por eso la oración y la palabra de Dios son inseparables. Son inseparables la oración y la palabra de Dios. Cualquier hermano que quiera ser bendecido con la palabra de Dios tiene que ser alguien que ora. Alguien que ora. Si no ora, nunca va a haber bendición de la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo veo aquí este hombre le pide a Cristo, hermano. Le está pidiendo al Señor Jesucristo. Y cuando Él le dice, tu hijo vive, el hombre se fue tranquilamente. Y hermano, yo puedo pensar en ese hombre cómo regresa. Quizás apresurado, pero ya no va dudando. Ya no va dudando. Y hermano, Dios conoce, hermano. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Yo no conozco la vida de ustedes, ni quiero meterme en ella. Pero Dios conoce la necesidad de cada uno de ustedes. Pero en una cosa sí sé, hermano. Falta mucho que tengamos nosotros más de la palabra de Dios en nuestro corazón. Falta mucho. Y por esa razón, hermano, no sucede nada en nuestra vida. Nosotros, hermanos, más parecemos colador, porque no retenemos la palabra de Dios. Porque si la reteniéramos un poco, hermano, otra cosa sería en nuestra vida. Por eso, hermano, yo les digo, la Biblia, hermano, se lee con oración, creyendo. Cristo dijo, todo lo que pidieres creyendo en oración, lo recibiréis. Por eso, hermano, aquí encontramos a este hombre que no solamente creyó él, no solamente su hijo fue salvo, sino que toda su familia creyó. Toda su familia creyó y todo, hermano, sucedió porque creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, Dios dice en su palabra, Dios le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe que a veces a lo mejor ustedes en este tiempo no tenían nada que hacer? O digo, a lo mejor esperando que se quite la lluvia, póngase a leer la Biblia en este caso. Pero no diga que no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Y yo no creo que póngase a leer la Biblia. Por eso Dios le dijo, ocúpate en la lectura. ¿Sabe? Porque si usted no se ocupa en la lectura, su mente está desocupada. Y hace mucho escuché ese comentario. Una mente desocupada es un taller de Satanás. Si hermanos, si nuestro corazón no está ocupado por la palabra de Dios, Satanás está trabajando en la vida de usted. Y él está desanimando. ¿Para qué vas? ¿Para qué haces? No hagas caso. Esas son solamente palabras. Hermano, pero para mí este libro es real. Para mí todo lo que está aquí escrito, hermano, yo lo creo como si ya lo estuviera viendo. Por ejemplo, la Biblia dice que un día caerán estrellas del cielo. Como se caen los higos, dice, y se parchan en la tierra. Así caerán, hermano. Todas las estrellas, un día todos se encenderán. Dice la Biblia, los cielos se encenderán. Ya con los calores que están haciendo, hermano, yo ya veo que cada vez se está cumpliendo más la profecía. Escuchaba, hermano, por ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis, este hombre, Juan, decía que había langostas que no dañaban a la hierba, sino solamente a los hombres. Según algunos intérpretes, Juan está viendo esas máquinas llamadas helicópteros. Él no podía describirlas, pero él estaba viendo como unas langostas gigantescas que solamente dañaban a los hombres. Hermano, la Biblia está llena de tantas cosas. Según también en Sofonías se habla del carro, que dice que eran como que viajarían y echarían luz. Ahí en Sofonías, me parece que es donde habla, Abdías, que se lanzarán, dice, como centellas. Y hermano, Dios conoce todo el futuro. Para Dios no es nada nuevo lo que está pasando. Todo está escrito en la palabra de Dios, hermano, pero lo importante es su vida. ¿Qué tan cerca está su vida de la palabra de Dios?
Hermano, entre más cerca esté su vida de la palabra de Dios, mejor centrada estará usted. Pero entre más lejos, más desorientado vivirá. Porque, hermano, solamente la orientación la da la palabra de Dios. Así como un mapa, es como una brújula que nos indica qué es lo que debemos de hacer. Por eso el salmista decía, yo me alegré, no con los que me decían, vámonos al mercado, vámonos a la fiesta. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Y de honra, Señor Dios de las casas, por este momento, nos ha dado la vida, la salud. Y enséñanos a caminar, Señor, de tu mano. Permita que tu palabra pueda hallar cabida, pueda ser de gran provecho para nuestros corazones. Todo, Señor, se lo pido y se lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.